Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Este evangelio es un evangelio sano. A mí me encanta porque es sano. Y al que le faltaba 10 para el peso, el Señor se lo da. Porque este evangelio se vive con cordura. La sabiduría de Dios viene restaurada al recibir a Cristo, porque recibimos la mente de Cristo. Entonces esa sabiduría de Cristo que se apodera de nosotros hace que nosotros seamos victoriosos y que podamos alcanzar todo lo que Dios ha prometido, pero es en un estado cuerdo. La sabiduría de Dios viene con cordura, porque puede haber un sabio loco. O sea, hay sabios locos. Imagínense estos políticos que cómo llegan al poder con mucho estudio, conociendo tantas cosas, y después comienzan a decir un montón de disparates y a cambiar leyes y a modificar un montón de cosas, porque no son cuerdos, son locos. Por eso es que Dios nos llama, pero dentro de la sabiduría que nos da la cordura. Entonces Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él no solamente nos da el 10 que falta, sino que todavía nos da 20 más de repuesto. Dice, la da abundantemente y sin reproche. No hay condiciones para que Dios dé, porque Dios lo que espera es que dentro de la sabiduría que Él nos da y la cordura, nosotros seamos conscientes. Cuando hablo de conciencia, de lo consciente, hablo de la conciencia, del conocimiento, del saber que nosotros tenemos que enfrentar delante de Dios. Cuando sabemos, nos hace responsables. ¿No es verdad? Si yo sé que mi mamá me iba a pegar, entonces me decía responsable en ir a hacer la leña antes de que ella llegara. Porque si mamá llegaba y no encontraba hechos los oficios que nos había dejado, entonces nos daba una parranda. Lo mismo le está pasando a los hijos hoy. ¿Por qué? Porque en esta sabiduría que Dios nos da, para eso nos la ha dado, para que nosotros seamos conscientes, seamos responsables. Por eso es que yo no le puedo echar la culpa a nadie, ni usted le puede echar la culpa a otra persona. Usted es responsable de su vida y yo soy responsable de la mía. Por eso es que la salvación es individual, porque es irresponsable. La esposa no va a dar cuenta del esposo. El esposo no va a dar cuenta del esposo, aunque nos ayudamos mutuamente, porque ese es el fin. Pero al final del camino, cada persona va a aparecer delante de Dios para rendir cuenta, responsable de sus hechos. Entonces la mano que señala, como lo hizo Adán, viene cortada con la espada. O sea, la mujer que tú me diste. Y el Señor acá, no te ese cuento, ya lo sé, dice el Señor, me lo dijeron desde el principio. Entonces Dios fue a la mujer y la mujer dijo, ¿y qué? Y ella dijo, la serpiente. ¿Y usted qué serpiente va a señalar? ¿Ah? Hoy señalamos un montón de cosas. El trabajo, los quehaceres de la casa, la familia. Y tenemos nuestras excusas simple y sencillamente porque no nos damos cuenta que somos responsables de nuestros hechos. Pero esa sabiduría la recibimos de Dios para que nosotros podamos caminar en esta vida sabedores de que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, del cual vamos a rendir cuenta cuando estemos delante del Señor. Entonces, los predicadores no tenemos el fin de estarle martillando, exhortándole, gritándole con el fin de que ore, hermano, que venga a la iglesia, que estudien. No, cada persona debe ser responsable de su actividad espiritual, porque tiene actividades materiales y tiene actividades espirituales, las cuales somos responsables, ¿no es verdad? Por la mañana hablaba de todo eso, que la fe no anula mi responsabilidad como persona humana.
tampoco me anula lo espiritual. Ni lo espiritual anula lo material, ni lo material anula lo espiritual. Entonces nos da un equilibrio, la sabiduría de Dios nos da un equilibrio de vida. Y cuando se vive en equilibrio, todo está en orden. Todo está en orden. Usted no está preocupado acá en la iglesia. Ay, apagué el fuego, apagué la calefacción, apagué tal cosa. ¿Qué hice? ¿Dónde dejé los zapatos? ¿Dónde dejé? Eso se llama desorden. Cuando la gente vive preocupado es porque vive en un desorden. Pero cuando usted vive en un orden, todo está en orden. Y lo mismo es en la vida espiritual. Por eso es que la mujer que se le muere el hijo y le preguntan ¿cómo va? Dijo, todo va bien. O sea, todo está en su lugar. Hasta el hijo muerto estaba en el lugar donde tenía que estar para que Dios hiciera el milagro. Es que si nuestra confianza está en Dios, no importa que las cosas se hayan vuelto negativas, están en su lugar. Algo Dios está haciendo. Algo Dios, para algo Dios lo ha permitido. Por eso es que está aconteciendo. Pero no estamos desesperados, está en su lugar. Perdió el trabajo, está en su lugar. Dios está haciendo algo. Perdiste salud, está en su lugar. Eso no ha generado desorden en tu vida. Tú sigues manteniendo tu confianza en Dios. O sea, tu fe está en orden delante de Dios. Todo se va a resolver. Esa es parte de la conciencia que tenemos de vida de fe. Por eso es que el hombre no debe perder su actividad que tiene, tanto secular como espiritual. Somos responsables en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? El pastor no tiene que andarle llamando a usted para que vaya a trabajar toda la mañana. Es pastor, no es despertador. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tiene que andarle avisando que venga al culto? Si es una responsabilidad nuestra. Es parte de mi vida espiritual que yo debo de tener delante de Dios. Ahora, por eso es que Dios quiere que nosotros nos demos por enterado que hay un plan de vida como cristiano. Dentro de este plan de vida hay un propósito de Dios, de por qué vivir. Pues por eso es que en la Biblia encontramos que los hombres de Dios no se querían morir. ¿Por qué no se querían morir? ¿Porque les gustaba la vida? No, porque tenían un por qué vivir. No era que esta vida es linda, hermano. No, ya viene el verano, vamos a la playa y esto es bonito, andarse en la Europa dándose la vida. No, hay un por qué. Porque yo no tengo plata para irme de vacación en el verano. ¿Para qué quiero que venga el verano? O sea, mi deseo de vivir es un porqué de Dios. No lo trae el verano, no se lo lleva el verano, no lo aplaca el invierno. Hay un porqué vivir, sea verano, sea invierno, sea primavera, sea lo que sea. ¿Cuál es el porqué? Que descubrí el propósito de Dios en mi vida. Por eso es que Dios muestra, y la Biblia dice que Isaías tuvo un encuentro con Dios en el capítulo 6, donde nos quedamos en la mañana. Entonces a Isaías se le abre la puerta celestial. O sea, se volvió visible lo invisible. Esto es lo que en sí es el significado de visión. Que lo invisible se vuelve visible cuando Dios abre la puerta para que el hombre entienda lo que Él tiene programado. Y ahí es donde el hombre ve lo divino de Dios o el plan de Dios. Pero ese encuentro con Dios debe cautivarnos. Hoy vivimos en el medio donde toda la gente dice que Dios le habla. Y no solo, lo peor es que no les habla para ellos. Casi siempre les da mensajes para otros. Yo que le pido al Señor, háblame a mí, Señor, háblame a mí. Pero yo veo, hermano, cómo hacen para que siempre dan mensaje para otro. Yo lo voy a mandar al comune para que vayan de carteros. Porque si Dios habla, si Dios se me revela, si Dios me muestra, algo tiene que haber para mí. Y cuando descubro ese algo para mí, me debe cambiar la vida. No se puede tener encuentro con Dios y que no nos cambie la vida. ¿Por qué?
¿Por cómo nací de nuevo y no me puede cambiar la vida? Si me encontré con Dios en el nuevo nacimiento, me cambió la vida. Y si cuando oro, cuando ayuno, cuando busco de Dios, me encuentro con Él y Él me da revelación, me da visión, me debe cambiar la vida. Vivo en un periodo de transformación siempre. Pero esto no se ve en las personas que hablan con Dios cada rato. Y la Biblia da un mensaje claro. Si Dios te abre una puerta para mostrarte lo invisible, tienes que quedar impactado de eso. ¿Qué es lo que le pasó a Isaías? En el capítulo 6 dice que él vio a Dios. Y eso de que vio a Dios le cambió la vida, porque aún él, siendo profeta por muchos años, no había experimentado lo que experimenta del capítulo 6 hasta la conclusión de su periodo profético. Su ministerio cambió, su vida cambió, la manera de ver las cosas cambió. Porque cantar es lindo, mi aquí, mi aquí, mi aquí. ¿Dónde? Eso se debe de cantar en Machaquini. Eso se debe de cantar en Loto. Mi aquí. Pero acá muy fácil, hermano. Dice, envíame a mí. Y yo veo que la gente está bien emocionada. Y lastimosamente yo vivo en este conflicto. Porque se me viene la imagen de la vida real. Cuando se termina la música, se termina la alabanza, ¿qué te hiciste? Porque si canto, si me revela, si me muestra, en algo me debo empeñar. Porque ese encuentro me debe cambiar la vida. Entonces dice que vio al Señor, está diciendo el profeta Isaías, y se le abrió la puerta. Es lo que Malaquías le dice a la iglesia, hablando de la economía. Dice, si trae tus diezmos y la ofrenda al alfolí, yo abriré. ¿Qué cosa abrirá? Mire, esto de que se abra una ventana y que se abra una puerta o que se abra una conexión entre lo natural y lo celestial, no es nada más que el que Dios muestra lo que no se podía ver. Hasta en la economía, el profeta dice, si tú traes diezmos y ofrendas al alfolí, yo abriré ventanas. ¿Para qué quiero ventanas? ¿Para qué quiero puertas? Es que esa es la conexión que Dios hace. La Biblia dice que, vea esto. La Biblia dice que Jesús, nuestro Padre, nuestro Dios, pero en el tiempo que estuvo en la tierra, dice que lo que le llevó a él a disfrutar 33 años y medio en esta tierra, pero a disfrutarlos, hermano, con pleno gozo, y con el deseo de obedecer a Dios, lo que le llevó a cumplir eso, dice que era el gozo puesto delante de él. O sea, Jesús descubre, Jesús sabe que esa era la voluntad de su Padre. Y había sido enviado a esta tierra para cumplir ese proyecto que era ordenado por el Padre. Y iba a ser sacrificado, y esa iba a ser la culminación de su estadía en esta tierra. Y para Jesús eso era causa de gozo. Cuando él sabe que hay una voluntad del Padre, ese era su gozo. Por eso padeció, por eso sufrió. Si nosotros descubrimos qué es lo que Dios tiene planificado, yo le dije, o nos alegramos o nos frustramos. Hace años, no es que sea viejo, pero fuimos enviados, no me recuerdo, pero éramos como 40 personas, 40 efectivos de la Fuerza Armada para especializarnos en una de las ramas de la Fuerza Especial. Ahora llegamos y había una sala más grande que esta, es unas 10 veces más grande que esto, un capanón enorme, y de la entrada estaban todas las oficinas de los instructores. Y ahí se encontraba, lo demás era dormitorio, donde íbamos a dormir. Éramos como 125 personas, integrantes de algunas unidades. Pero nosotros éramos como 40 de la unidad donde íbamos. Pero en una de esas oficinas estaba la sala
de operaciones, se le llama así. La sala de operación es donde estaba el organigrama para el desarrollo de todo el tiempo que íbamos a estar ahí. Eran 3 meses. Pero estaba el organigrama con todo el trabajo, con todo el programa de actividad. Algunos individuos nuestros entraron sin permiso, porque ahí nadie puede entrar, porque a nadie le revelan qué es lo que te van a hacer después. En el ejército todo es sorpresa. Y sí que hay buenas sorpresas ahí. Usted vive ahí esperando órdenes y cambia de un momento a otro, pero ellos entraron y comenzaron a ver todo el trabajo que se iba a realizar, las actividades, ¿verdad? Es un trabajo para fuerzas especiales, un trabajo bajo presión. Los tipos salen y el siguiente día, que ya nosotros estábamos listos 5 de la mañana, porque corríamos todas las mañanas con 25 libras de arena acá, la mochila y el equipo, íbamos a correr. 10 de ellos se desertaron, se quedaron, abandonaron la fila. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta todo lo que estaba programado por venir. Algunos de nosotros nos dimos cuenta y nos invitaron a irnos. Hubiéramos hecho bien al irnos, porque lo que pasamos de ahí para adelante, hermano, fueron pruebas que no quisiera ni recordarlas, muy duras. Ahora, si Dios nos muestra el proyecto de vida, yo por eso le dije, ¿o se alegra? Nosotros leemos muy fácil, porque pensamientos de bien tiene Dios para mí. Y siempre pensamos pollo campero, McDonald's, Burger King, el Chorrillano, carro nuevo, casa. Pero es que la promesa del pensamiento bueno que Dios tiene no está basado en lo que yo considero bueno, sino que en lo que Dios considera que es bueno. Allá en mi país siempre, usted tenía fiebre, le daban Aralén, así se llamaba. ¿Se recuerdan, hermanos salvadoreños? Las viejitas se me acuerdan. Pero era una pastilla blanca así, amarga. La medicina es buena, ¿no es verdad? ¿Quién le gusta la medicina? Pero uno tenía miedo de decirle a sus padres que estaba enfermo. A veces lo tocaba a uno, ¿tiene fiebre? No, yo no tengo nada, estoy bueno, mire, estoy sano. Nada, al rato venían con esa amargura. Y entonces, como Dios diciendo, pensamientos de bien tengo para ti, te doy esta medicina que es amarga. Pero esa amargura va a atacar la bacteria o la enfermedad o la infección o lo que sea, y va a restaurar tu salud. Entonces, cuando la Biblia dice pensamientos de bien tiene Dios, Dios tiene buen pensamiento. Si mi salud necesita un medicamento amargo, el pensamiento que Dios tiene es darme algo amargo. Sí. Si Dios sabe que está luchando para formar mi carácter, entonces Él sabe, va a abrir un trato de Dios para limar mi carácter. Y todo el mundo piensa que yo tengo un carácter fuerte, pero lo estoy orando al Señor que se me quite. Y uno cuando dice así, piensa en magia. Porque me arrodillo y viene el Señor. Le voy a quitar el carácter. Tengan este feo, traigan el mejor. Ay, ya nos levantamos de orar. Dios está cambiando mi carácter. No. Si como mi carácter es fuerte, trae otro medio rebelde y me lo pone a la par. Porque 2 caracteres fuertes echan chisma. Y uno de los 2 o los 2 se van a doblegar. Si yo soy de carácter fuerte, no me ponga un melancólico acá. Porque, sí, pastor, sí, está bien lo que usted dice. Eso no me sirve a mí. Que me ponga alguien que, hermano, haga esto. Mira, un momento, pastor, ¿cree que no estaría? ¿Usted le da ideas al pastor? Claro, pastor, dice que ahí sigue.
rebelde. Entonces ya uno comienza a confrontar. Y Dios lleva un proceso de trabajo. Al final uno termina abrazado. ¿Sí? Pero después cuenta el testimonio y dice, este hermano al inicio los pelos negros me los hizo blancos. Y hay que vivir ese proceso de formación de carácter que Dios tiene con el fin de que yo vaya cambiando. Entonces Dios tiene esos pensamientos de bien. Por eso es que Dios se revela y abre las ventanas para que yo vea lo que Dios va a hacer en mi vida. Pero eso me tiene que cautivar, hermano. Por eso es que este evangelio uno lo sigue voluntariamente y por amor. Porque te has enamorado de lo que Dios te mostró. ¿Por qué hay más mujeres en la iglesia? Porque las mujeres se enamoran de promesas. Y aunque no las vean, ellos para creer en las promesas cierran los ojos. Por eso es que el evangelio les cayó bien. Porque ahí está abrazada con el novio. Yo te amo, mi amorcito. Cuando nos casemos, vamos a ir de paseo por toda Europa. Ya se siente volando. Y en avión, no abre los ojos. ¿Y en avión? Sí, en avión propio. Porque la mujer se alimenta de lo que le dicen, se enamora. Cuando abrió los ojos, el tipo era horrible, mentiroso y falso, pero ya está casada. No vean a su esposo, que no es el caso de ustedes. Pero es lo que pasa. En cambio al hombre nos dicen, conmigo vas a ir a pasear. Uno abre bien los ojos. ¿Tienes plata? ¿De qué trabajas? Ah, no, por fe. Ah, no, a mí no me venga con... El hombre es más difícil de creer. ¿Por qué? Porque él quiere ver para creer. De la mujer, por eso es que las iglesias están llenas se han enamorado de todas las promesas de Dios. Por eso es que yo les decía el domingo pasado que la mujer no ha usurpado el puesto del hombre. El hombre no avanza. Y por carencia de hombres, hay mujeres al frente. Hay mujeres tomando la batuta, hay mujeres tomando la responsabilidad por carencia de hombres que no se quieren enamorar de las promesas del Señor, que Jesús no es un falso hombre para mentir. O sea, las promesas de Cristo se cumplen al pie de la letra. Los hombres mentimos, Él no. Entonces hacemos bien en creerle lo que Él promete. Él nos muestra esa visión para que nosotros veamos lo que Él va a hacer. Por eso es que cuando Dios se manifiesta, nos abre esa puerta, ¿verdad? Que nos da posibilidad. Es como una puerta, es una conexión entre lo humano y lo celestial. Para que yo sepa por qué vivo y para qué vivo. Amén. Ese era lo que Dios dice desde antes. Volvamos al capítulo que estamos, 43:13. Desde antes que fuese el día, yo soy. O yo era. Entonces hablamos de la eternidad de Dios. Pero sigamos la otra frase. Y dice, y no hay quien de mi mano libre. Dios no tiene dificultad para dar. Pues es el dueño de todo. Y lo que no está creado, lo puede crear. Lo que no es, lo hace. Porque cuando encuentra hombres y mujeres que desean servirle, entonces Dios da la visión para que vean, todo esto haré contigo. Y nos da de todo para que nosotros podamos realizar lo que Él se ha propuesto que nosotros hagamos. Él no tiene ninguna. Pero esta parte de acá yo quiero que la vayamos entendiendo. ¿Quién de mi mano libra? Eso de que Dios da es verdad. Pero eso de que Dios da nos hace responsable a rendir cuentas. Yo vengo orando, hermano, y usted viene, ay Señor, úsame, úsame. Claro, dice el Señor, usen a esto. ¿Qué quiere? Ay, yo quiero dones. Denle dones. Yo quiero ir por los hospitales, Señor, y orar por los enfermos. Nunca he ido, pero Dios le dio el don.
Yo quiero hablar de ti con sabiduría. Uy, Dios fluyó en sabiduría, pero no va. El problema no es que Dios tenga dificultad para darme. El problema es cómo voy a responder yo cuando me presente al Señor. Entonces cuando dice, ¿quién de mi mano libre? Está hablando del trato de Dios con el hombre. Dios no tiene dificultad a revelarse, Dios no tiene dificultad a darnos, Dios no tiene dificultad a que nosotros le pidamos. La cosa es, ¿quién nos va a librar de la mano de Dios? Cada vez que me da, me comprometo. Pues no dice así la parábola de los talentos, de aquel amo que repartió todo y dio talentos y dijo que se fue en un viaje lejos, pero luego regresa y les pide cuenta a todos ellos. Dice, así es el reino de Dios. No es que Dios reparte y se va, no, Él regresa porque nos va a pedir cuenta. ¿Y quién me libra de las manos de Dios? Entonces, estas manos de Dios que nos forman, porque eso es lo que hacen las manos de Dios, nos forman, nos protegen, pero también esas manos de Dios aprietan. Hay unos hermanos que cuando saludan parecen manos de cameco. ¿No sabe lo que es cameco? Son unos ganchos así con los que aprietan la caña. ¿Ha visto esas maquinarias que tienen un brazo? Pero estas tienen 3 ganchos, ¿verdad? Y agarran la leña o lo que sea y le atrás, presionan y agarran y ¡bum! Cuando lo tiran en el camión, mueven el camión. Hay personas que cuando le toman la mano así, usted dice, Dios le bendiga, hermano, para que lo suelten, porque le apretaron. Y ya después yo a algunos hermanos le he dicho, saluden un poquito más suave, por favor. Pero son tan fuertes que no logran controlar su fuerza. Presionan. Ahora, estas manos de Dios, estar en sus manos no solamente es protección, no solamente es formación. Las manos de Dios, dije, aprietan. Y eso de que nos muestra, y eso de que nos da, y eso de que nos revela, nos compromete. Y cuando Dios lo muestre, ¿quieres esto? Sí, yo quiero esto. Sí, úsame, Señor, llévame, Señor, yo iré, envíame a mí. Y estamos loquitos, más adelante si no lo hacemos, nos presiona. Vean lo que dice Génesis, la vida de Jacob. Vamos a ver qué nos está diciendo Génesis acá. 28:15. La vida de Jacob es el ejemplo de cómo Dios trata con los hombres después de que nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer. No, pasémosla tranquilamente acá. ¿Sabe por qué mi esposa y yo, y en italiano io y la mia moglie, en italiano y puede ir el burro por delante, en español no? Decidimos vivir para el Señor. Y esto no lo entiende mucha gente. A veces ni la familia, ¿no? Pues la familia lo llama a uno de allá y dice, ¿cree que me puede mandar 200? No sé si me están escuchando. Pero que lo sepan, ¿no? Hola, ¿cómo está? Bien. Y yo contento porque me han contactado. Pero al final me dice, no tiene dinero. Y yo después me encuentro, ya no hay qué decir. Porque yo dinero no tengo. Porque venimos a este lugar. Sí vine a Europa con el deseo de hacer plata. Pero como veníamos enfocados en lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas, y Dios se reveló y se mostró y nos abrió y nos dijo lo que quería hacer, entonces tomamos una decisión, que no estamos acá por plata, sino que estamos por servir al Señor y por hacer la obra de Dios. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cómo estás? Todo bendición, pero cuando me dicen, deme plata, ay,
plata, no, ni falsa. Y ahí se me complica la vida porque uno viene criticado, hermano, viene acusado y dice, ¿y cómo el pastor? ¿Cómo predica amor y todo esto acá? Pero eso no tiene nada que ver. Porque decidiste, al conocer el propósito de Dios, decidiste dejar a un lado la actividad material para seguir esa visión o ese propósito, o lo que Dios te mostró te cautivó. Y entonces cuando Dios te cautiva, el hombre deja todo. Ahora, Dios trata con este hombre Jacob, y vea lo que dice acá. He aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Eso fue después de que Jacob soñó y ángeles bajaban y ángeles subían. Uy, cuando uno ve eso quiere estar dormido siempre. Por eso es que cuando uno se despierta, tuve un sueño, Dios me habló, y anda contándoselo a medio mundo, porque el tener esos angelitos bajan, angelitos suben, Dios habla, oh, yo soy Jehová y yo estoy contigo, wow, uno se siente melcocha. Pero vea esto, Dios le habla a Jacob y Dios le dice, yo he comenzado a tratar con tu vida, pero me gusta esto. Yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. Vean lo que Dios dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, si lo colegamos con Isaías 43:13 dice, ¿quién de mi mano libra? Caímos en las manos de Dios. ¿Quién te podrá ayudar? Yo no. Porque ni el chapulín te puede ayudar. ¿Quién? ¿Quién? Si él comienza, si Dios se identifica de entrada y dice, antes de que el día fuese, yo era. O sea, está hablando de la eternidad, está hablando de la autoridad, está hablando de que Él es eterno y que nosotros morimos. Somos pasajeros, somos temporáneos y estamos sometidos a este Dios que existe por toda la eternidad, porque Él es. Ahora, fuera de Él, ¿quién nos podrá ayudar? Si estamos en sus manos, Él inicia un proceso, Él termina el proceso, cuando Él quiera. Porque dijo que no podía ni jurar por Él mismo, porque Él es Dios. Entonces no hay nadie más sobre Él. ¿Quién puede librarme? Pero dice el Señor, pero ¿quién dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho? Y Jacob se va. Se saluda al Señor, se despide de Él y se desaparece por 20 años. Porque el hombre toma de Dios. Ay, a mí el Señor me sanó. Ay, a mí el Señor me dio. Ay, yo vi al Señor. A mí el Señor me mostró. A mí, la gente anda hablando un montón de cosas y es verdad. La cosa es que Dios tarda, pero no olvida. Y Jacob se va por 20 años, hermano. Y en ese periodo Dios está trabajando, porque las manos de Dios, le dije, trabajan con formar el carácter divino. O sea, Dios suplanta mi carácter por su carácter. Dios quiere hacer esta transfusión de quitar mi carácter y meter su carácter divino en nosotros, para que nosotros, siendo humanos, siendo carnales, podamos tener aspiraciones divinas y creer a lo que Dios tiene para nosotros. No se puede vivir, hermano, creyendo en un mundo invisible si no somos espirituales. Y para eso tiene que venir formando el carácter de Cristo en nosotros. El nuestro no le sirve. Entonces lo primero que Dios hizo fue sacarlo de casa a Jacob. Porque todos quisiéramos que el Señor me use. Y queremos que el Señor de la casita, ¿verdad? De niño buenito, de niño acá, nos saque y todo acá. No, si lo primero que Dios va a hacer para usarnos es tratar con mi yo, con mi persona, con mi carácter, con lo que yo soy, no con lo que yo digo, con lo que Él sabe que yo soy. Porque yo de que soy bueno,
Ustedes no tienen nada que lamentarse de mí. Tienen un buen pastor, una buena. Eso es lo que yo digo. Pero lo que Dios sabe de mí, no lo saben ustedes. Y usted puede decirme también, ¿verdad? Que no, pastor, mire, yo soy acá y yo soy allá, pero delante de Dios. Dice, no. Si venimos al Señor, Señor, tú sabes que yo oro. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, teníamos un hermano mayor que no era de mi mamá, era de otra mujer, pero venía a visitar a mi papá, muy obediente el muchacho. Y cuando hacía algo malo, mi papá lo castigaba. Y entonces mi hermano se ponía a llorar. Y entonces mi papá iba con el cincho y le decía, no te valen llantos. Mi papá nunca reprimía el castigo porque llorábamos. Más fuerte nos daba si llorábamos. Porque decía, los hombres no lloran. Entonces si llorábamos, nos daba más. Nosotros lo que hacíamos era turrar la cara. A llorar allá a otro lado, hermano, a pegar el grito allá. Pero no le valían llantos. Nosotros queremos resolver las cosas llorando. Nuestras emociones, sentimientos nos traicionan y venimos al Señor y queremos decirle al Señor, es que yo no lo quería hacer. Y el Señor dice, pero lo hiciste, no, bandido. Por eso te voy a pegar. Porque no reprime la corrección. Porque si lo reprime, entonces no moldea mi vida. No me hará responsable. No entenderé. Entonces no podemos solucionar las cosas. Necesitamos pasar por todo el trato de Dios y sale, hermano, bajo una persecución del mismo hermano. Wow, eso es terrible, que tu mismo hermano. Nosotros todos éramos de padres diferentes. Mi mamá hoy cuando habla dice, qué vergüenza, dice mi mamá. Ella hoy aconseja a los jóvenes y les dice, no, cásense, hijos, dice, pero que sus hijos no sean de diversos hombres. Dice, no, pero ella en su vida del mundo, entonces, pero siendo de diversos padres, nosotros nunca fuimos enseñados a vernos como medio hermanos. Nosotros fuimos enseñados a vernos como hermanos. O sea, a mí que me digan, es tu medio hermano, yo no tengo pedazos de hermano. Yo tengo hermanos completos. Pero es solo de tu mamá, igual es mi hermano. Es solo de tu papá, si no nosotros que fuéramos hermanos, partículas de hermanos. Somos hermanos, ¿no? Hermanos completos. Entonces crecíamos en eso y amándonos como hermanos. Imagínense que va a existir este odio o este rencor entre hermanos, que el hermano le diga, si te veo, te mato. Tuvo que hacer cosas groseras Jacob para despertar este espíritu vengativo en Esaú, que nosotros hoy lo leemos, dice, y por un guisado de lentejas le compró la primogenitura. Es que no es tanto el guisado de lentejas, sino la picardía que había en el corazón de Jacob. Porque por naturaleza, lo dice el Señor después, era pícaro. En su mente estaba el suplantar, el sacar ventaja, hermano, sabiendo de que eso era importante y que la otra persona no le importaba. Pero cuando el otro despertó y se dio cuenta que sí era importante la primogenitura y que sí era importante la bendición del padre, entonces dijo, mi hermano no ha sido tan bueno, lo mato. Y tiene que huir a temprana edad y ir huyendo por ese desierto. Y después caer en las manos de su tío, ¿no? Labán. Y ahí encontramos las tratas de Jacob con Labán. Porque no es que el tipo se sana, seguía usando sus picardías. Y pícaro con pícaro. Porque él hacía cosas y el tío también le hacía cosas.
Porque lo que sembramos, eso cosechamos. Por eso es que le dije, si Dios va a moldear el carácter, te pone otro igual. O si se habla mucho de la picardía de Jacob, ¿verdad? El que suplanta, pero ¿y el tío? Le había cambiado el sueldo 20 veces. O sea, le había prometido, te voy a pagar 1,000 euros, y le daba 500. Ya ha visto que cuando usted le ofrece, te voy a pagar 1,000, y el día tiene que andar detrás del jefe, ¿me puede pagar? No tengo, te voy a dar 300 ahorita. Y uno dice, hubiera sabido, no vengo. Y pasó 20 años tratando con el carácter de este hombre, ¿verdad? Se enamora de la muchacha menor, y cuando es el tiempo de dársela, no le dan a ella. No sé si hubiera sobrevivido Labán conmigo o con usted. Pero le da la otra, hermano. Y todavía le dice, no, es que así no es la costumbre acá. Tiene que trabajar otros 7 años por ella. Y aquel dice, tendré que trabajar. Y se queda 20 años y Dios sigue tratando. Y en el último episodio de la formación de Dios, en las manos, ¿verdad? Jacob en las manos de Dios, que lo encontramos allá en Peniel, pelea con el ángel, pelea con Dios. Y ahí es la culminación de un periodo de transmisión de lo que es el carácter divino en el carácter del hombre. Pero ¿cómo terminó Jacob? Dice la historia que salió de aquel encuentro cojeando. Ya no era el mismo Jacob. Ya no era el mismo hombre fuerte que se sentía. Su vida cambió. Porque de esto es lo que yo hablo, hermano. Si tenemos encuentros con Dios, debe cambiarnos. Debe cambiarnos. Y el cojear habla de la sencillez y de la humildad con la que una persona debe vivir. Porque te mató el toque de Dios, te mata el orgullo, la vanagloria, la perspectiva humana que nosotros teníamos, y se nos transmite la de Dios. Y entonces, y le cambia el nombre, y ahí es donde Jacob se convierte en el siervo de Dios. Y ya no viene llamado Jacob, sino que viene llamado Israel. Pero dice, el que está en mis manos, ¿quién lo puede librar? Entonces, estas manos de Dios tratan con nuestra vida, nos moldean. Pero cuando no queremos ser moldeados, entonces viene y nos presiona. ¿Sabe? Dice, no te dejaré, subraye eso, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero es fácil. Nosotros no seguimos a Dios por un masoquismo o por un terror. Lo seguimos porque lo que vimos nos cautivó. Cuando yo he hecho un vistazo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, yo digo, wow. Ya el hecho de estar bañadito y peinadito. No, es que bañadito y peinadito yo estaba el día sábado en la mañana. Pero a medianoche, 1, 2 de la madrugada, yo estaba tirado no sé por dónde. Y seguía el siguiente día domingo. Y si era posible, el lunes. Y usted acérquese a un borracho, hermano. Son dragones. Puro alcohol el siguiente día. Yo no sé cómo las mujeres hacen para dormir al lado de un borracho. Para dormir al lado de un fumador. No sé cómo hacen. Por eso es que yo les decía en la mañana a estos jóvenes acá, no, piénsenlo bien. El idóneo, la idónea, tiene que ser la persona que lleva la misma visión de Cristo. Porque si no lleva eso, entonces no se puede ir adelante. Te tocará dormir con un apestoso. O una apestosa. Que basta que alce el brazo y usted. No necesitaba medicamentos para dormir.
Entonces Dios nos va moldeando, hermano, para meter su imagen, le decía, en nosotros. Pero esta demostración, esta puerta que se abre, esta revelación de Dios, hermano, tiene que cautivarnos a nosotros. Por eso, vea, volvamos a Isaías 6, versículos 7, 8 y 9, donde Isaías recibe la visión. Quedar cautivado no es algo que nos gusta nada más, sino que logramos entender el significado al grado que decidimos seguirlo. ¿Por qué? Porque se abre el entendimiento. Y tocando, dice él, sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y quitada tu culpa y limpió tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, le dije que cada manifestación de Dios, de su palabra, nos debe abrir el entendimiento. Por eso es que Pablo decía: yo adoro al Señor en el espíritu, pero lo debo adorar con el entendimiento. Porque vuelvo a la misma canción que estamos en el versículo, ¿no? Aquí, envíame a mí. Pero un día abra los ojos, porque no es solamente de cantar, es de oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces Isaías la había oído? Isaías en Israel, le decía la vez pasada, existían tres poderes, como en los países normales, ¿verdad? Está el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Entonces en Israel estaba el poder de la monarquía, el poder del profeta y el poder del sacerdote. Eran los tres poderes que existían en Israel. Entonces el rey tenía una función, el sacerdote tenía otra función y el profeta tenía su función dentro del gobierno. Por eso es que todo rey tenía un sacerdote ministrando y todo rey tenía un profeta. Ustedes van a leer en la Biblia que dice: en el tiempo del rey tal, dice, era sumo sacerdote fulano de tal y era profeta fulano de tal. Porque eran los tres poderes. No hacían nada si no venía. Cuando el rey iba a la guerra, consultaba a Dios. ¿A través de quién? Del profeta. Y santificaba al ejército. ¿A través de quién? Del sacerdote. Entonces estaba el poder sacerdotal y le decía, cada uno de ellos, hermano, ejercía su función en lo que le correspondía. Usías, el primo hermano de Isaías, murió leproso. ¿Por qué murió Usías? ¿Están estudiando Ibea? Acá a la vueltecita, baja la escalera. Todos los sábados a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche. Barato, cuesta poco. Porque se metió al santuario a quemar incienso. Porque dice que cuando era altamente poderoso, Usías se volvió rebelde. Y él se consideraba que podía hacer todo y entró al santuario y los sacerdotes van detrás y le decían: sal de ahí, Usías, porque no te corresponde a ti quemar incienso, ese es nuestro trabajo. Pero él dice que agarró el incensario y se los tiró y su mano quedó leprosa. Y lo sacaron al rey Usías y así murió leproso. Y el profeta era Isaías. Pero como era primo hermano, y cuando hay influencia, mi papá es el pastor. Hay pastores que nunca disciplinan a sus hijos porque a los hijos del pastor no pueden ser disciplinados. Los nuestros han pasado más disciplinas que ustedes. Porque la iglesia de Cristo estamos todos cortados a la misma medida. Pero hasta esa altura, Isaías había vivido en el palacio, porque Isaías es de linaje real. Era primo hermano con Usías. Pero cuando muere el rey leproso es que tiene este encuentro con Dios. Y ahí es donde él ve a Dios. Nunca había visto a Dios siendo profeta, pero Dios se le manifiesta y le revela. Desde ahí cambia su trayectoria como profeta. Y ya no estuvo allá en el palacio admitiendo cosas, sino que comenzó, porque escucha la voz de Dios y vea lo que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí,
y envíame a mí. La iglesia de Cristo tiene serios problemas para que vaya caminando. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros los cristianos no escuchamos que Dios habla. Y cuando habla, no le entendemos a quién le está hablando. Casi siempre nosotros hablamos en términos plurales. Envíanos a nosotros, Señor, y iremos nosotros. Pero eso de que iremos nosotros da la opción de que yo no vaya. Pero como dije, nosotros, otros irán, pero yo no. Pero cuando la sabiduría de Dios se abre, ya usted no está esperanzado a los otros, sino a usted mismo. Porque usted escuchó, porque usted logró discernir con la sabiduría de Dios, porque usted descubre la necesidad que Dios tiene de salvar la humanidad. Por eso es que el decirle a la gente, deje todo por Dios, hágalo acá, son los mensajes de motivación, de exhortación, pero para que esa persona lo haga, necesita tener encuentros con Dios. Nosotros tenemos que andar luchando, sirva y congréguese, busque de Dios su nivel espiritual, pero la persona a veces lo hace solo para que el pastor vea. Pero este evangelio no es para los ojos de los hombres. Yo lo debo entender. Yo debo quedar cautivado. Yo debo escuchar. La sabiduría de Dios me tiene que hacer entender. Y entonces dice que Él, al escuchar a quién envío, ¿desde cuándo Dios estaba hablando a quién envía? ¿Quién irá en vez de nosotros? Desde antes que que Isaías tuviera el encuentro, Dios está ahí. Es como nosotros la iglesia. ¿Desde cuándo Dios está diciendo a quién envío? ¿A quién envío? Nosotros llevamos 5 años de expansión. En 5 años de expansión, ¿qué hemos hecho? Nada. Ay, pastor, hemos abierto 2 iglesias. Nada. Porque todos nos motivamos en los cultos. Hermanos, vamos a crecer este año. Hermanos, vamos a hacer. El problema es, ¿quién irá por nosotros? Se necesita entender a Dios. Hasta que el entendimiento se abre, entonces nos cautiva la visión, porque entendemos la necesidad. El plan de Dios de salvar esta humanidad lo pudo hacer con los ángeles, porque los ángeles viven en una obediencia absoluta. Pero Dios decidió alcanzar esta humanidad, humanos hacia humanos, y le dio esta responsabilidad a la iglesia. Por eso es que los términos que usan muchos teólogos y dicen, Dios no puede hacer nada en esta tierra si no encuentra un hombre. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es poderoso? No, porque Él decidió que el reino predicado acá lo hagamos nosotros los hombres. Dios puede enviar un ángel a predicarles, pero no está escrito en la palabra. Dice que los que llevamos el ministerio de la predicación, de la reconciliación, somos nosotros. El problema es que lo sabemos, pero si como no logramos entenderlo, termina un culto, termina un seminario, termina un taller, termina un proceso de formación y cada quien cae de nuevo en sus actividades porque no logramos entender. Isaías pudo salir del templo y regresarse a su aposento que tenía ahí como privilegiado dentro del palacio donde había reinado Usía. Pero este encuentro con Dios le cautiva y le cambia. Y no solamente cambia lo que estamos haciendo, sino que lo que hacemos, lo que decimos, cambia nuestro lenguaje. Porque Él dice, ¿a quién envío? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Entonces vea cómo Isaías, hermano, acepta ir. Vea lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 20. ¿Por qué nos cautiva? Por eso es que yo
cuando le predico le digo, escuche música, escuche testimonios, lea libros de buenas experiencias, pero usted no viva de la experiencia de los otros. Porque cada creyente debe tener su propia experiencia. Ayer escuchamos a un jugador famoso, muy famoso, que decía, por solo me he sacrificado para hacer lo que soy. Y decía, no nacerá otro. Y decía su nombre. Porque este soy yo. Ustedes serán ustedes. Yo soy yo. Y no era arrogancia ni orgullo. Porque en el Evangelio nosotros no vivimos de la experiencia de otro. Usted puede admirar los predicadores famosos, usted puede admirar, wow, cómo Dios lo resucitó, cómo Dios lo usó, gloria a Dios por eso, pero ¿y yo? Si lo que me inspira, si lo que me motiva, si lo que me cautiva es mi experiencia. Por eso es que la Biblia habla de visualizar lo celestial de Dios, porque durante no visualicen lo invisible de Dios, entonces no me cautiva. Porque a otros sí le cautivó. Ay, a ese hermano el Señor lo resucitó y hoy anda por el mundo predicando. Pero ¿por qué no tengo mi experiencia yo? Para poder ser usado por el Señor. Porque no podemos, decían los apóstoles, dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Todo aquel que anhela servirle a Dios necesita tener experiencia con Dios. Porque para predicar de Dios hay que verlo y hay que oírlo. Porque Dios es vivo, porque Dios habla, porque Dios es real. Entonces el mensaje es, dice, ¿cómo dejaremos de decir lo que hemos? Cambia el lenguaje, nuestra manera de hablar. Por eso es que, hermano, a los apóstoles no hubo nadie que los paralizara, aún a costa de su propia vida. Porque ellos decían, pero ¿cómo podemos dejar de decir que Jesús existió? Decían ellos, si yo lo vi, si yo caminé con Él, si yo dormí con Él, si yo fui discípulo de Él, ¿cómo puedo dejar de decir lo que he visto? Y aparte de eso, lo que he oído. Hubieron dos manifestaciones divinas reveladas de Dios hacia Jesús en presencia de algunos de estos discípulos. En el bautismo de Jesús, el Padre habla y dice, este es. Imagínense, yo vengo con Jesús y durante está bautizando allá en el cielo hay un movimiento de nubes, hermano, yo me lo imagino, ¿no? Y hay una voz que dice, este es mi hijo amado. Dice, wow, lo que él había dicho. ¿En quién tengo complacencia? Y se van, y en la culminación del ministerio Jesús está en el monte Getsemaní orando, y otra vez escuchan la voz del Padre. Este es. Ahora el mensaje de ellos, ¿cómo podían dejar de decir lo que habían oído y lo que habían visto? Por eso es que todo creyente debe hablar de lo que ha oído y de lo que ha visto. Y no hablo de ojos carnales, porque para hablar de todos ustedes eso es chisme, no es mensaje. Pero yo lo he visto, hermano, que se duerme en el culto. ¿Cómo puedo dejar de decir que esta iglesia es carnal si se duerme en el culto? Pero hablo, yo me cambio ojos para no verlos dormidos. Y hermano, con uno que esté medio despierto, me motivo predicando. Sí, porque hay siempre uno que no se duerme, pero está ahí luchando el pobre. Y cuando grito, abre el otro ojo y descansa. A ese le predico yo. Ya el que está recibiendo es ese. Que el Señor se lo lleve. Pero no hablo de esto.
Hablo de lo que pueda ver, hermano, de lo que pueda visualizar, de lo que Dios hace en mi vida y en la vida de otros. O sea, la manifestación real de Dios, lo invisible de Dios que se hace visible. ¿Cómo podemos dejar de hablar? Por eso es que se volvió el mensaje de los discípulos, porque ellos no lo pudieron cambiar. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, a cual dice estaba con el Padre y se nos manifestó. El mensaje de los discípulos era eso. Ellos nunca pudieron dejar de decir lo que habían visto. Hoy se está dando el caso de que los grandes predicadores se desvían. ¿Por qué se desvían? Porque se cansaron de predicar un mensaje que ellos no han visto, que ellos no han experimentado. Es muy fácil anunciar que Cristo viene, pero si tú no tienes una experiencia con Dios que te certifique que Cristo viene, tarde o temprano vas a dudar de que Cristo venga. Porque ese ha sido el mensaje de todos los predicadores, pero no puede ser un mensaje que se transmite solo porque otros gritaban, sino que yo tengo que tener la certeza que mi Cristo vive y que mi Cristo vendrá de nuevo y que mi Cristo levantará la iglesia. O sea, ese mensaje, cuando tengo una experiencia con Él, no lo puedo cambiar. Pero hoy los hombres están cambiando el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos predicaban no era de ellos. Entonces ellos nunca lo vieron, nunca lo recibieron. Y cuando hay una oferta de poder cambiarlo para obtener algún favor, los hombres cambian. Si me van a dar plata, si esta predicación, predicar dinero es más efectivo, hermano. Mire, están metiendo en Brasil han llevado presos como no sé si más de 100 personas, ministros de culto, porque tenían miles y miles de personas trabajando en sus haciendas en el nombre de Dios, en comunidades, y no les pagaban. Y ellos son millonarios. Entonces la policía comenzó a investigarlos porque sus finanzas crecían. La cosa es que al ver que crecían sus finanzas, automáticamente han tenido que llevarlos presos. Pero la gente que trabaja allí sin sueldo, sin prestaciones y sin nada, contra la ley, los han acusado al Estado de demonios y no se quieren ir de ahí. Entonces la autoridad dice: nosotros no los podemos sacar de ahí, de su desgracia, hasta que ellos digan que quieren salir de ahí. El problema es que cuando los líderes cambian el mensaje, hermano, somos tan hábiles y tan capaces de poder manipular la mente de la gente hasta el grado de hacerle creer de que eso que se está haciendo es correcto. Pero yo siempre digo, ¿acaso no tienes tu Biblia tú? Porque yo puedo sacarme un mensaje de convencerlo a usted, hermano, de que entregue todo, y puede ser muy motivador, pero ¿y usted no tiene su Biblia? Pero la gente cae en eso porque a la fin no solamente es problema de liderazgo, es problema de toda una iglesia que no quiere tener su propia experiencia con la revelación de Dios. Y entonces se puede cambiar el mensaje, pero cuando tú lo recibiste de Dios, ¿cómo lo puedes cambiar? Se están muriendo los hombres antiguos que no vendieron el mensaje. Pero hoy vivimos en los tiempos donde se está vendiendo el mensaje y se está cambiando y se está modificando. Se llegará al grado, hermano, de que las iglesias predicarán que Dios no existe. Y seguirán como club y como asociaciones de bien para cultivar buenos modales, para ayudar a cambiar al hombre con charlas psicológicas,
Eso se llegará. Y cuando usted vea las multitudes que todos viven en eso, y usted seguirá predicando de que Dios existe, entonces le cortarán la cabeza. Pero los discípulos, aún a costa de su vida, no cambiaron el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto. Primera de Corintios 9:16. Estamos terminando. Primera de Corintios 9:16. Pablo, el hombre que no anduvo con Jesús, pero Jesús se le manifestó. Y en el encuentro que tuvo camino a Damasco, él le preguntó y le dijo: ¿quién eres? Y Jesús le respondió y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo tiene un encuentro con el Señor, cambia su vida. Y vea lo que dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anuncio el evangelio. Hoy ponemos excusas, pues, si el pastor no lo hace, si los diáconos no lo hacen. Es cada persona que tiene que tener su necesidad de anunciar lo que se le fue encomendado. La evangelización es un mandato para todo cristiano, sea este pastor, sea ministro, sea laico, sea miembro de una iglesia. Se le es impuesto mandamiento anunciar este evangelio. Ahora Pablo dice: ay de mí si no anuncio este evangelio. Nadie se lo está obligando, pero él tuvo un encuentro con el Señor, que le dijo: porque dura cosa te dar goces contra el aguijón, y te he llamado para este tiempo, para que hagas esto. Y ese encuentro con Dios le cambió la vida, y él se lo impuso por necesidad. Él sabía que ese era su llamado, y cuando está a punto de partir, se lo transmite a uno de sus discípulos, Timoteo, y le dice que no solamente ejerza el pastorado, sino que haga, dice, la obra de evangelista, que es el anunciar este evangelio. Hechos capítulo 20, versículo 24. Este me gusta. Pero ninguna cosa es importante para mí. Qué lindo que los cristianos pudiéramos tener este lenguaje. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ninguna cosa hago caso. Usted pasa por las vitrinas y dice: ay, qué bonito, ¿dónde está bien, no? Y dice: uy, qué bonito auto, está bien. ¿Lo quisiera? No sé. ¿Lo puedo tener? Quizás, si Dios quiere. Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no me paraliza, no me cautiva otra cosa, sino lo que llevo dentro. Aún dice Pablo: mi propia vida no la estimo preciosa, mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ay, 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 hermanos, esta carrera se debe terminar con gozo. Con gozo. Cuando Jesús resucitó, encuentra a María llorando, y cuando él se aparece le dice: ve, llama a Pedro y a Juan y a los otros. María va corriendo, le comunica a Pedro y a Juan y le dice: el maestro resucitó. Pedro y Juan se salen de donde están y comienzan a correr. La Biblia dice que Pedro iba primero, pero la Biblia dice que quien llegó primero es Juan. ¿Por qué? ¿Porque Juan corría más fuerte? No. Porque durante va corriendo contento que el Señor había resucitado, hay un momento de reflexión y dice: pero ¿por qué tengo que llegar yo primero? Si hace 3 días lo negué. ¿Con qué cara? Quiero decir esto, hermano. Sí tenemos cara para venir a la iglesia, ¿no?
¿Cómo pecamos en la semana? Y venimos corriendo a cantar a la iglesia, como que si no tuviéramos conciencia de culpabilidad. Entonces se le termina la carrera, se le termina el gozo, y llega por último y está con su cabeza agachada que lo quiere ver, pero más por chisme, para verificar si estaba resucitado, si era él o no, que para enfrentar a su amado Jesús. Anda merodeando y anda dando vueltas, no quiere dar la cara, pero llega el momento que se sientan a la mesa con Jesús. Y usted sabe que cuando uno, siempre cuando uno la debe, quiere estar lo más escondido, pero de una u otra manera termina enfrente del cliente. Donde usted no quería estar, a uno lo van metiendo y de repente uno está enfrente de quien no quería. O sea, no puede ver por la vergüenza. Y Jesús está enfrente de él. Jesús, que no es un acusador maniático como nosotros, pero no olvida las cosas. Jesús sigue su actividad. ¿Y cómo están? ¿Qué tal? Vamos a comer. ¿Qué cocinaron hoy? ¡Uy, qué bueno que vinieron! Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Como que si no pasó nada. Te bendiga, Pedro, todo está bien. No sé cómo se saludaba el Señor con ósculo santo. Pues todo eso. Y se sientan. Y Pedro dijo, ya la hice. Pero llega el momento, Jesús siempre nos va a confrontar. Y llega el momento que habla y le dice, Pedro, esa voz. Y le dice, usted ya sabe, ¿me amas? Qué tremendo es confrontar una traición con el amor. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, yo te amo. A pesar de, yo te amo. Pero, porque Dios es amor. O sea, Dios nunca dejó de amarnos, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios va a decir, hey muchachos, los amo? No, Él ya estableció que Él es amor. O sea, Él nos ama. Nunca ha dejado de amarnos, ni lo dejará, porque Él es amor. Quienes dejamos de amar somos nosotros los hombres. Entonces, a quien consulta a Dios es a los que dejamos de amar. Y dice, ¿me amas? Y Pedro dice, bueno, creo que sí. Otra vez, ¿me amas? Y lo confronta, pero a lo que quiero llegar yo, hermano, que él va corriendo gozoso, pero luego se acuerda que no puede confrontar a Jesús. Se le terminó el gozo. ¿Cómo pretendemos ir al cielo si nuestra carrera tiene problemas de confrontamiento con la relación con el Señor? Entonces Pablo dice, mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio dice que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, el gozo de Pablo estaba basado en dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Había una variedad de mensajes donde la gente podía escoger, pero Pablo dice, este es el mensaje verdadero, la gracia de Dios, que no se encuentra sino a través de la persona de Jesús. Y quiero que se ponga de pie y vea lo que dice Jeremías 29. ¿Cómo se puede dejar? Yo esta tarde quiero concluir con la síntesis del mensaje. Es que si visualizamos lo invisible de Dios, lo celestial, si se abre una puerta celestial para que nosotros visualicemos su reino, lo que Él tiene programado, eso nos debe cautivar. Eso debe captar nuestra atención. Y eso debe ser nuestra inspiración para llevar un ministerio en la vida. A veces me pregunto, ¿y por qué Edwin compra casa y yo no compro casa? Y aparte de eso yo tengo que bendecirlo. Gloria a Dios, Señor, bendícelo, que tenga más casas.
¿Por qué los hermanos se compran auto nuevo y yo no puedo comprar auto nuevo? Yo debería tener el mejor auto más que ustedes, la mejor casa. Ese es el mensaje contrario hoy. Pero un día yo decidí predicar este evangelio, desarrollar esta visión que Dios había puesto, aún a causa de las cosas, renunciando a las cosas que nos pueden cautivar acá en la tierra. Y por eso no puedo. Pero eso no debe ser motivo para que yo no tenga gozo y para que yo no le sirva al Señor con todo mi corazón. Porque la predicación de este mensaje no está basado en el interés, sino en que cautiva. No importa que reciba rechazo, no importa que seas perseguido. Hay momentos de crisis en la vida de los hombres como el de Jeremías, que cada vez que salía a la calle recibía acusaciones, recibía rechazo del pueblo. Entonces Jeremías decide no predicar más. Y dice, no saco ningún provecho predicando en las calles, no lo haré más. Pero dice este versículo, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes denunciado. Denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás, ¿qué le dije? Ese no es el versículo. 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Dice Jeremías, como nos puede entrar un momento de crisis a nosotros. Ya no me congrego más, ya no busco del Señor, porque no tengo ningún provecho, no hablaré más, dice, en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Porque dice Dios, y de mis manos, ¿quién lo libra? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije que iba a hacer. Quiero decirle algo, hermano, aunque pasen, si usted sabe que Dios le ha mostrado algo y que Dios le ha dicho algo, no crea que pasan los años y Dios no está pensando en usted. Recuerda que estás en las manos de Dios. Te está moldeando, está trabajando contigo, pero aparte de eso, quiere ver la disposición, porque cuando te venga la sabiduría de Dios, vas a volver en sí y vas a escuchar la voz de Dios que dice, ¿a quién puedo enviar? Y entonces dirá, envíame a mí, yo iré. Y no pararemos de anunciar este evangelio porque se nos es impuesta necesidad. Lo hemos recibido a través del Señor y no lo podemos cambiar aún a costa de nuestras vidas. Y que Dios nos ayude cada día para llevar este mensaje sin cambiarlo, sin venderlo. Dios es fiel. Cierre sus ojos.